Amén, hermano, si tiene su Biblia a mano. Amén. Si tiene su Biblia a mano, si ve que de repente la garganta no me da mucho, es porque estoy resfriado. Ya espero que me entiendan los hermanos. Amén. Mire, vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a Primera de Reyes capítulo 17. Acompáñeme a Primera de Reyes capítulo 17. Este es el Antiguo Testamento. Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a tomarnos de dos textos hoy día, ya, pero quiero que vamos primeramente a examinar la palabra del Señor en este capítulo que yo le estoy diciendo. Primera de Reyes capítulo 17. Amén. Elías era un hombre de Dios. Elías era un profeta de Dios. Amén. Que estaba dispuesto a poder servir al Señor, dispuesto a poder obedecer al Señor. Amén. A pesar de su falencia, a pesar de sus miedos, pero siempre Elías tenía una palabra. Amén. Para el pueblo de Israel. Elías era un hombre también de carácter. Era un hombre que tenía un carácter, hermano, muy a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Era un hombre que, inclusive cuando leemos el texto de los Baales, cuando está en el monte, que lo vamos a leer ahora, en el 18, cuando se encuentra con los profetas de Baal, se burla de los Baales y se burla del Dios de los Baales. Era un hombre demasiado seguro en lo que él tenía. Y también, ¿por qué? Porque cuando uno es profeta de Dios, cuando uno es instrumento en las manos del Señor, siempre uno va a ser guiado por Dios y va a tener seguridad y convicción en lo que habla. Amén. Un profeta que no sienta seguridad y convicción en la cobertura que tiene, hermano, no es profeta. Lamentablemente es así. Una persona que es profeta y amado por Dios tiene que estar seguro del mensaje que va a entregar. Amén. El miedo, la inseguridad, cuando uno es instrumento en las manos de Dios, es un arma de doble filo. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Era Primera Reyes capítulo 17, verso 8, 9, 10. Amén. Y ahí vamos a empezar, ahí vamos a ir leyendo. Dice así en el nombre del Señor. Elías y la viuda de Sarepta. Antes voy a hacerle una pequeña introducción. Antes de que Elías fuera hacia el monte Carmelo a enfrentar a los profetas de Baal, Elías tuvo ciertas ocasiones en que tuvo que ser voz de alerta, amén, hacia las personas que se encontraron con él. Amén. Tenemos a la viuda de Sarepta, tenemos el encuentro con Abdías, amén. Tenemos la reificación de esta mujer también, amén. Tenemos a Elías también, antes de encontrarse con la viuda de Sarepta, Elías predice, amén, una sequía, amén. Y después tenemos recién a lo que es Elías ante los profetas de Baal. Amén. O sea que Elías, antes de poder llegar, ¿no es cierto?, al enfrentamiento con Satanás, si a la final era Satanás al que estaba enfrentando, tuvo ciertos encuentros con ciertas personas que padecían necesidad. Padecían necesidad de hambre, necesidad de que Dios hiciera un milagro, padecían necesidad de recibir una respuesta de parte de Dios ante una sequía, ante algo seco, ¿no es cierto?, en la tierra, y esa es la labor, ¿no es cierto?, de un instrumento del Señor. Amén. Así que vamos a leerlo. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. O sea que la mujer ya estaba avisada de que el profeta iba a llegar, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Importante eso. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto es importante, hermano. Esto subrayenlo. ¿Por qué? Mire, ¿por qué la mujer tuvo que hacer primeramente una torta o un pancito para poder entregárselo al profeta? Eso es tipo de honra, hermano. Es tipo de honra. ¿Por qué? Porque siempre tú vas a tener que honrar al hombre de Dios, o siempre tú vas a tener que honrar al Espíritu Santo, siempre vas a tener que honrar al Señor. Y digo hombre de Dios, ¿por qué? Porque me refiero a los pastores, me refiero a los profetas, a los evangelistas. Hoy ya está tan de moda esa palabra, profeta, hermano. Todos se llaman profetas. Amén. Somos siervos inútiles en las manos del Señor. Amén. Nuestro ministerio principal, hermano, es poder llevar el amor, poder llevar la misericordia. En estos tiempos vale más, hermano, ser una persona dadivosa, una persona que ayuda servicialmente a la gente, una persona que ayuda a sus hermanos, que ser profeta muchas veces, hermano. Todos pueden cumplir la mayoría de veces, hermano. Los profetas, lamentablemente hoy día, hermano, están siendo personas que de conveniencia, hermano, de conveniencia, todo conveniencia. Ya, si tú me das tanto, yo te profetizo. Y no es así, hermano. El Señor reprenda ese espíritu demoníaco que se ha levantado en contra de los hombres de Dios, hermano, que han caído muchas veces en las garras del enemigo. Y han transado su mensaje, han transado su don, hermano, su ministerio, por unas monedas de plata, por unas monedas de oro. El Señor los libre como ministerio, hermano, de clínica de sanación, de los secretos a lo público, de ser eso, hermano. Eso no queremos nosotros, eso, no queremos lucrar con esas cosas. Nosotros creemos como iglesia en la restauración del cuerpo de Cristo, no por conveniencia, sino que a causa del Espíritu Santo. Obviamente uno tiene que honrar al Padre Espiritual, tiene que honrar al Señor, tiene que honrar a los hermanos, pero siempre hay extremos, y a eso quiero llegar. Siempre hay extremos, los extremos son siempre malos, hermano. Y en este caso, por ejemplo, la mujer tuvo que honrar al profeta para poder desencadenar su milagro. No honrarlo económicamente. Leemos en la palabra que esa mujer tenía necesidad del comer, hermano, tenía hambre, ¿no es cierto? Vemos la historia de Abraham. El Señor va, ¿no es cierto?, a donde Abraham, le comenta a Abraham y le dice que quiere a su hijo como sacrificio, siendo que Dios había prometido sobre Abraham a Isaac como su único hijo y como un milagro. Y muchas veces nosotros no podemos entender las situaciones, es verdad, pero Dios nos está probando de una u otra forma a ver qué nosotros hacemos. ¿Acaso obedecemos? ¿Acaso confiamos en el Señor? ¿Acaso qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos dice? Y cuando nosotros obedecemos al Señor bajo la dirección del Espíritu Santo, porque todo es direccionado por el Espíritu Santo, hermano, todo es bajo la dirección del Señor. Si nosotros no le pedimos dirección al Señor en estas situaciones difíciles, si nosotros no le pedimos dirección al Señor en lo que quiere hacer, nosotros no vamos a hacer lo que Dios quiere. Nosotros vamos a hacer lo que nuestra concupiscencia, lo que nuestra vana manera de vivir quiere hacer. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque si nosotros tomamos decisiones con nuestra vana manera de vivir, lamentablemente, hermano, nos vamos a equivocar. Y nos vamos a meter en una voluntad permisiva, nos vamos a atrasar en llegar al proceso. Muchas veces Dios tiene misericordia, hermano, pero muchas veces también Dios quiere que nosotros podamos crecer y que podamos depender de Él. Amén. En este caso, esta mujer, la viuda de Sarepta, no tenía nada más que para su hijo y para ella. Pero el profeta, a través de una palabra, desencadenó ciertos milagros, hermanos, que después se relatan aquí, ¿no es cierto? Y es la resurrección del hijo de ella que estaba enfermo, ¿no es cierto? Y es también la bendición de la despensa de esa mujer. Pero siempre tiene que haber, antes de cualquier cosa, un sacrificio. No sacrificio humano, sacrificio de nuestro corazón.
dejar las cosas que nos cargan y entregárselas al Señor. Obedecer al Señor. Aunque no entendamos las cosas muchas veces, obedecer al Señor, obedecerle a Él. Decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero te obedezco. Te obedezco, dependo de ti. De eso se trata la obediencia. La obediencia es como... La obediencia está muy ligada a lo que es la fe, porque usted no ve al que está obedeciendo. Solamente a través de una palabra usted obedece. Y es bienaventurado por eso. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos decidido poder ver para poder entender? Es algo como muy natural en el hombre que tenga un poco de desconfianza en lo que no ve. Pero hoy día, en este texto encontramos, ¿no es cierto?, a esta mujer que decidió poder entregar ese pan a ese profeta que no conocía, o que a lo mejor conocía porque Elías era un hombre que igual era conocido en el territorio donde él se movía en ese entonces. Era un hombre de renombre en las cosas de Dios, ¿no es cierto? A lo mejor esta mujer conocía a Elías, aunque como relata el texto no creo que lo haya conocido, porque el texto aquí relataba de que el Señor le había dicho a esa mujer que el Señor había avisado a esa mujer de que Elías iba a ir a ese lugar y que la iba a visitar. Hoy día encontramos, hermano, esto como una locura. Es imposible. Aunque hay muchas veces se escucha que una hermanita oró, un hermano oró y llegó un hermano con alimento, ¿no es cierto? Llegó un hermano a decirle, hermano, Dios me dijo que tú estabas orando. No necesariamente un profeta, hermano, me dijeron que estabas orando por necesidad, porque estabas pasando necesidad, yo traigo esto. Necesitamos volver a eso, hermano. Necesitamos volver a que Dios nos direccione, ¿no es cierto? Y Dios nos diga, ¿sabes qué? Tu hermano está pasando necesidad. Ve y bendice a tu hermano. En lo económico, en los temas de la comida, en lo que esté pasando. A lo mejor necesita oración. Y lo que hizo Dios en este capítulo fue decirle al profeta, ¿sabes qué? Ella está pasando necesidad, necesito que vayas a ella porque con urgencia ella me está buscando. Y esta mujer buscaba de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de responder nuestras necesidades. Y esta mujer buscaba, espera un poquito que el micrófono. Esta mujer, hermano, tenía una necesidad. Esta mujer tenía la necesidad del hambre, no era cualquier necesidad, era una necesidad de hambre. Y fíjese que misteriosamente esta mujer sacia su espíritu antes de saciar su carne. O sea que esta mujer, antes de poder entrar, ¿no es cierto?, en llenar su estómago, ¿no es cierto?, fue donde el Señor y le dijo, Señor, tengo hambre. Hambre, mire, literalmente le dice, tengo hambre de poder comer algo, pero primeramente busco tu presencia. Eso le está diciendo la mujer. Busco tu presencia porque sé que tú tienes lo que yo necesito en la tierra. Sé que tú tienes lo que yo necesito. Entonces la actitud de esa mujer desencadenó el milagro en el cielo y el Señor, ¿no es cierto?, vino con palabra ante el profeta y el profeta Elías fue a su casa. Y ahí nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el texto que leímos recién. ¿Ya? Mira. Quedamos en el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya, y el 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para ir, y para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que esta mujer solamente iba a dejarse morir de hambre. Esa era el pensamiento de esa mujer. Amén. Dejarse morir de hambre. ¿Cuánta gente se ha dejado morir de hambre en esta pandemia? ¿Cuánta gente se ha dejado morir de hambre espiritual en esta pandemia? Y nosotros calentitos, y nosotros con muchas cosas para comer, hermano, en nuestras casas. Y hay mucha gente que literalmente, hermano, se está muriendo en sus casas de hambre, se está muriendo espiritualmente.
Y nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, en nuestras casas, lamentablemente, hermano, calentito, y no tenemos ni siquiera una palabra. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir, en vez de hablar las cosas del Señor. En vez de decirle a una persona, ¿sabes qué? Si estás pasando necesidad, yo te ayudo. Si estás pasando necesidad espiritual, yo voy a orar por ti. Si tienes depresión, angustia, yo voy a orar por ti. Dios no nos ha llamado, hermano, a tener un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y dominio propio. Esa es la palabra del Señor. Eso nos dice. 13. Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Eso es símbolo de honra. Cuando tú honras la presencia del Señor, cuando tú honras al hombre de Dios, siempre vas a tener, hermano, bendición del cielo. Cuando tú honras, hermano, al Señor a través de un ministerio, cuando tú honras a tu pastor, cuando tú honras a tu hermano, muchas veces el Señor mismo honró a sus discípulos, hermano, lavando sus pies. Los honró, hermanos, imagínense. Y eso atrae bendición del Señor. Eso atrae bendición del cielo. Amén. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja. A ver, espera un poquito. No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña. Ya, eso lo leímos. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Vio o no vio lo que pasó? Esta mujer decidió hacer primero algo hacia el profeta, ¿no es cierto? Un pancito. Decidió darle de comer al profeta. Y después de eso, que la mujer toma la decisión y está convencida, viene el profeta y le suelta la palabra. Viene el profeta y declara la palabra. Cuando tú honras a un profeta, cuando tú honras a un hermano, cuando tú honras a un hombre de Dios, siempre vas a tener, hermano, una bendición. Siempre vas a tener una respuesta. Pero si tú solamente quieres que una persona vaya a tu casa a profetizarte, solamente a hablarte, te vas a equivocar. Y muchas veces la palabra que recibes no es la palabra que querías recibir, es otra palabra. Porque, escucha esto, porque esto es tremendo. Porque el profeta de Dios no profetiza bajo tu deseo carnal. El profeta del Señor profetiza bajo la dirección del cielo. Recuerda que el hombre de Dios, recuerda que el hombre que es guiado por Dios, es guiado por el cielo, es guiado por Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que redarguye a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es aquel que redarguye a toda verdad, a toda justicia. No eres tú. Por eso, cuando quieras hablar con alguien acerca de las cosas de Dios, cuando quieras hablar con alguien acerca de tu necesidad, con la persona que tú tienes que hablar primeramente, hermano, es con Dios. Dios enviará a sus profetas, Dios enviará a sus ángeles, Dios enviará a quien tenga que enviar, hermano, para luego confirmarte la palabra y darte una respuesta. Pero si tú vienes con solamente una pregunta diciendo, ya, yo quiero que Dios me hable, no, hermano, no funciona así. Te equivocaste, lamentablemente. Primero tienes que ir ante Dios, decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me respondas por intermedio de tu presencia. Yo quiero que venga alguien a hablarme, Señor, necesito una respuesta. Ahí es donde Dios te va a responder, efectivamente. Porque hoy día encontramos tantas personas, hermano, que profetiza bajo su conveniencia y que dicen muchas mentiras. Dicen mentiras para caer bien, hermano, muchas veces. ¿Es así o no es así? Es así, ¿eh? Dios nos bendiga. Muchas veces es así, hermano. La gente habla cosas por caer bien. Yo, hermano, no le quiero caer bien a nadie. Yo solamente quiero hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer la voluntad del Señor. Cuando usted quiere caer bien a la gente, muchas veces cuando usted quiere caer bien por una profecía, cuando usamos los dones para nuestra conveniencia, hermano, lamentablemente, hermano, nos vamos a errar
Y no nos va a caer fuego del cielo. ¿Sabes lo que va a pasar? Dios nos va a meter en un proceso. Y en ese proceso vamos a aprender obediencia. Vamos a aprender sanidad, obediencia. Vamos a aprender a estar direccionados por el Señor. A ser obedientes, a ser maduros. Porque para poder, hermano, llevar la grey del Señor uno tiene que tener madurez en todas estas cosas. Para poder Dios obrar en milagros con una persona, para poder traer respuesta como lo trajo con Elías a la vida de Sarepta, Elías tuvo que obedecer al Señor. Mire, Elías tuvo que obedecer al Señor, tuvo que ir, caminar cuántos kilómetros a lo mejor para ir a dar esa palabra a esa viuda que necesitaba una palabra en el tiempo exacto, en el minuto exacto, en la hora exacta, en el día exacto. Si no, esa mujer se iba a morir. Esa mujer había destinado morirse, hermano, echarse a morir con su hijo. Pero vive Dios y Jehová, en cuya presencia estoy, que el Señor, hermano, responde tu necesidad. Aún así, en los tiempos difíciles, en la hora exacta, en el minuto exacto, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento exacto. Por eso, cuando tú creas que Dios llegó tarde, te equivocaste, hermano. Nunca digas que el Señor llegó tarde. Mire, esas personas que dicen, es que a mí el Señor me llamó tan viejito, me llamó. Dios te llamó por algo en este tiempo. Dios por algo te llamó a la hora que te llamó. Dios por algo te llamó en la edad que te llamó. Nada tiene un porqué, hermano. Todo es justificado ante la presencia del Señor. Todo es justificado. Dios justifica todas las cosas. Dios tiene razonamiento para todas las cosas. Dios es un Dios perfecto. No le quitemos la imperfección al Espíritu Santo. No le quitemos la imperfección a Dios. Se nos olvida muchas veces de que Dios es perfecto y decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Señor, ¿por qué? Dejemos de preguntar por qué, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para poder preguntar por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, Señora, te habrás equivocado? No, hermano. ¿Qué actitud es esa de rebeldía, de vanidad, de altanería? Dejemos esas cosas, hermano. Volvámonos al Señor con humildad, con sencillez. Rasguemos nuestra vestidura. Echémonos ceniza, hermano, en la cabeza de una vez por todas. Y humillémonos delante de la presencia del Señor. La sociedad está así como está por nosotros muchas veces, como pueblo evangélico. Y nosotros, tú, hermano, tú que estás escuchando, eres las personas responsables de la salvación de muchas personas. Y nosotros estamos muchas veces, hermano, en los laureles descansando. No somos ni siquiera de poner un Dios te bendiga en un mensaje. Así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. Basta ya, hermano, de jugar al ser cristiano. Basta ya de jugar al ser evangélico. Tenemos que tomarnos estas cosas en serio. Tenemos que tomarnos las cosas de Dios en serio. Con las cosas de Dios no se juega, hermano. Dios nos perdone y Dios nos tenga misericordia si estamos jugando con las cosas del Señor. Que el Señor nos ayude a ser como este profeta, a tener la actitud de esta mujer, hermano. Que esta mujer no preguntó por qué ni para qué. Esta mujer solamente obedeció lo que le dijo el profeta. Muchas veces Dios te ha dicho tantas cosas, hermano, a través de los profetas, a través de tu pastor, a través de un evangelista, y titubeas de la palabra, y te paseas por la palabra, y muchas veces dices, no, si Dios lo va a cumplir mañana, no, es que Dios aquí, Dios allá, hermano. Estás lamentablemente desobedeciendo a la voz de Dios. Si Dios te ordenó hacer algo, si Dios te ordenó algo, obedece, hermano. Si Dios te llamó a ser su hijo, a estar en santidad, a cumplir sus mandamientos, ¿no es cierto? A lo que te haya llamado el Señor, obedece, hermano, no titubees más. Prepara tu casa, limpia tu vida, pongámonos en comunión con el Señor. Dejemos la rebeldía, dejemos las peleas, dejemos todas esas cosas, hermano. ¿En qué se resume todo? En el amor, hermano. En el amor, recordemos que todo se resume en el amor. Si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor por mi hermano, por mi prójimo, de nada va a servir. Todas las cosas, lamentablemente me llaman a vanidad si no tengo amor. Todas las cosas me llaman a la destrucción si no tengo amor. Hoy día tenemos amor solamente por una persona, por la que nos cae bien.
pero nos cuesta muchas veces amar al que nos aborrece, amar al que nos hace mal. Muchas veces no obteniendo perdón de la otra persona, porque la otra persona no quiere soltar el perdón. Es ahí donde Dios nos llama a amar. Es ahí donde Dios nos llama a tener arrepentimiento. En nuestra propia casa muchas veces estamos disgustados, hermano, peleando aquí y allá. No, hermano, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a tener comunión, a tener coinonía. Recordemos los pasos de la iglesia primitiva. Ellos partían el pan. Hoy día se parte el pan una vez al mes, hermano. Eso no se hace, lamentablemente. No se parte el pan una vez al año, una vez al mes. No. El pan se parte todos los días en tu casa. Porque el partir el pan y el beber el vino del Señor, o sea, el vino, en la copa del Señor, perdón, ¿no es cierto? No es vino, sino que es jugo de uva, hermano. Eso es lo que toma usted. Jugo de uva, con canela, con azúcar, se prepara, se le quita el alcohol. Usted puede partir el pan, ¿no es cierto? Y beber la sangre del Señor en su casa, recordando el sacrificio del Señor. Porque eso lo hacían antiguamente se hacía siempre, hermano. No una vez al año. No, porque el recordar, el partir el pan, ¿no es cierto? Y el poder beber la sangre del Señor nos hace recordar, ¿no es cierto? De que Cristo viene, ¿no es cierto? De que el sacrificio del Señor fue grato, de que el sacrificio del Señor fue para nosotros algo hermoso, hermano. Eso es poder partir el pan. Recordar, ¿no es cierto? Recordar, ¿no es cierto? La venida del Señor, de que estamos esperándole. Eso es partir el pan, hermano. Y poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos a Primera Reyes capítulo 18, ya vamos a terminar. Primera Reyes capítulo 18. Estaba un poco dura la palabra, hermano, pero por algo Dios habla las cosas como tiene que hablarlas. Ya no estamos como niños, hermano. Recordemos, la Biblia dice, ya no sois niños, sino que sois personas que comen alimentos sólidos. Amén. Dice el verso 18, capítulo 18 de Primera de Reyes. Pasados muchos días después, obviamente después de que Elías, ¿no es cierto?, va a la casa de la viuda de Sarepta, Elías se encuentra con varias cosas más que no vamos a adentrar por tiempo, ¿ya? Pero, mire, después Elías, de que se va de la casa de la viuda de Sarepta, regresa a ver, ¿no es cierto?, a Acab. ¿No es cierto? Mire, el verso 18 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En ese entonces había sequía, ¿no es cierto?, en la tierra. Había sequía, la tierra estaba seca. Y Dios manda a Elías a presentarse sobre Acab, para decirle a Acab que iba a llover, que iba a haber lluvia. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre apretaba el recio en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Siempre hay un hombre temeroso del Señor en toda la Biblia, hermano. En todo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Qué tremendo, hermano. Abdías, hermano, es tipo del hombre de Dios, ¿no es cierto?, que tiene misericordia con sus hermanos y les da de alimento. Es como pastor Abdías, es como un poco ligado al pastor, porque el pastor da la vida por su oveja. El pastor siempre está, hermano, dispuesto a poder guardar a su grey, en ir en ayuda al necesitado, en ir en ayuda, hermano, hacia la persona que tiene hambre, que tiene necesidad. El pastor siempre va a ir en ayuda a la gente que está mal, hermano, porque ese es el corazón del pastor. El pastor siempre está pensando, ¿qué pasa con mi iglesia? ¿Qué pasa con aquel hermano? ¿Cómo está aquel hermano? Una llamada, hermano, no sé.
Y muchas veces no es necesidad de ser el pastor. Esas días puede ser tú. Esas días puede ser tú, que tú estás ahí dispuesto a poder llamar, dispuesto a poder mensajear un WhatsApp, dispuesto a poder ir a visitar a ese hermano que está caído, ¿no es cierto? No estrujando su pecado, sino que trayendo perdón, sanidad y restauración a aquella persona que está mal. De eso se trata. La Biblia dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros, no para andarlos divulgando, hermano, sino para poder traer restauración hacia las personas. Hoy día encontramos gente que divulga los pecados como si fueran trapos sucios delante de la presencia de Dios. Y son trapos sucios, pero qué mayor agrado tiene el Señor en poder confesar, el ver que nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros y podemos traer restauración. Es ahí, hermano, donde se ve la blanca lana. Es ahí donde se ve, ¿no es cierto? Y sube como aroma agradable delante de la presencia del Señor. Esa confianza, esa coinonía con mi hermano. Pero hoy día, hermano, muchas veces preferimos ocultar nuestros pecados por vergüenza ser descubiertos. Y es así, lamentablemente. Qué terrible la iglesia, cómo ha perdido la desconfianza, cómo ha perdido la confianza de sus hermanos los unos con los otros. Los unos con los otros. Ya nos da vergüenza, hermano, muchas veces decir: hermano, caí, puedes orar por mí. Sino que preferimos, hermano, muchas veces ser los perfectos de espíritu, hermano. Ser perfectos de espíritu antes de poder confesar nuestros pecados. La perfección, hermano, me vale muy poco cuando tengo mi corazón lleno de amargura, lleno de pecado, lleno de basura, hermano, de este mundo. ¿Sabes por qué vale poco? Porque el Espíritu Santo, hermano, es el que lleva toda verdad y a toda justicia. Y todas las cosas siempre van a salir a la luz, sea como sea. Entonces, antes de estar acumulando todas esas cosas que le comenté recién, vaya donde su mejor amigo, el Señor Jesucristo. Y si tiene alguna persona de confianza, ¿no es cierto?, a la cual usted le pueda confesar sus pecados, vaya a esa persona de confianza, confiese sus pecados. En este caso vendría siendo el Señor. Pero si tiene hermanos de confianza, confiéselos con ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted confiesa sus pecados con otras personas, cuando usted confiesa, cuando usted confiesa con otro hermano alguna atadura que usted tiene, ¿sabe lo que se provoca? Liberación. Porque su compañero de milicia, que es su hermano en Cristo, va a estar orando por usted, lo va a estar cubriendo. En este caso vendría siendo nuestro pastor. Usted pide una hora con su pastor. El pastor sabe que necesito que venga a mi casa, necesito hablar con usted. Usted confiesa su pecado con su pastor, ¿no es cierto? Y usted le dice: pastor, necesito que ore por mí. Y el pastor va a estar orando con gusto por usted, hermano. Y usted va a estar siendo cubierto. Recuerde siempre que el ángel de la iglesia es nuestro pastor, hermano. Hay que estar orando por él. Hay que estar orando los unos por los otros. Amén. Mire, quedamos a los días. Ya estamos terminando. Verso 5 del capítulo 18. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro. Después vemos que después encontramos más en los siguientes versículos que Abdías se encuentra con el profeta Elías. Amén. Y tienen una conversación, ¿no es cierto? Y mire, no quiero leerlo tanto porque nos vamos a desplazar mucho, pero usted léalo en su casa, ¿ya? Y después de que Elías tiene esta conversación con Abdías, encontramos, ¿no es cierto?, que en el verso 19 del capítulo 18 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir: pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 profetas
y hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondiendo, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hay voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque es un Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres. En el verso 30 vemos a Elías que se levanta. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31, y tomando Elías 12 piedras, que las 12 piedras son la representación de las tribus de Israel, hermano, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. La profecía. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. En sí, lo que hizo Elías, amén, en todo este verso, es poder demostrar la grandeza del Señor. Y vemos más adelante que aún así, ¿no es cierto?, Elías mojó el sacrificio, mojó al buey, y empezó a orar Elías que fuera consumido, ¿no es cierto?, el sacrificio, para que esa gente pudiera entender que el único Dios era Jehová. Y el Señor, ¿no es cierto?, consumió el sacrificio, y la Biblia dice que hasta las piedras fueron consumidas. Qué necesario es poder ver, ¿no es cierto?, que el poder de Dios está actuando en nuestra vida, que el poder de Dios actúa en la vida de los demás, hermano. Dios va a empezar a traer milagros, Dios va a empezar a traer sanidades, Dios va a empezar a traer renuevos sobre tu casa, sobre tu vida. Si le buscas de corazón, si estás con el Señor, si le estás buscando, Él va a derramar de su presencia. ¿No te has preguntado por qué tu vida va tan plana muchas veces? Siendo que Dios te dijo que te iba a bendecir, siendo que Dios te dijo que te iba a prosperar, siendo que Dios te dijo que a lo mejor Él te iba a usar, y tu vida sigue siendo plana. A lo mejor estarás haciendo algo malo, hermano. A lo mejor estaremos haciendo algo malo. ¿Qué estaremos haciendo delante de la presencia del Señor que no podemos avanzar? ¿Hay algo, una piedra, algo que nos está estorbando? Permiso. ¿Hay alguna piedra, algo que nos está estorbando, hermano? ¿Hay algo que nos está estorbando? ¿Hay ataduras que nos están estorbando para poder concretar el plan de Dios en nuestra vida? ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué nos está estorbando ir más allá? Hacer como Elías, un hombre aguerrido a las cosas del Señor, valiente, ¿no es cierto?, que le demostró a todos esos profetas que el único rey, que el único Señor era su Señor Jesucristo. ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué te ata a poder testificar, ¿no es cierto?, a poder ir más allá en las cosas del Señor? ¿Hay alguna atadura alguna atadura que te está impidiendo poder concretar lo que Dios quiere contigo? Hay algo que te está impidiendo poder ir mucho más allá en las cosas del Señor.
Dile al Señor, clámale al Señor de una vez por todas y dile al Señor que tú quieres que dentro de tu corazón poder seguirle a Él y clámale al Señor para que Él quite todo lo que está empañando su gloria en tu vida. Todo lo que no te está impidiendo avanzar, impidiendo ir más allá, todo lo que te está impidiendo, hermano, ir en pos de Él. Todo eso tienes que pedirle a Dios que lo saque. Dios bendiga esta palabra, una palabra un poco es una palabra de confrontación, es una palabra mire, más que de confrontación, yo diría que es una palabra llenadora, sanadora. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros tenemos un concepto errado, hermano. Tenemos un concepto de que Dios tira palo, y Dios no tira palo, hermano. Dios lo que hace siempre es poder advertirte las cosas para sanarte, para que puedas seguir adelante. Si Dios te está diciendo todas estas cosas que te comentó, que te predicó en esta mañana, es para que tú puedas crecer, hermano. Ese es nuestro deseo, ese es el deseo del Señor, que puedas crecer en las cosas del Señor. Cada uno de nosotros necesita poder crecer. Dios no nos llamó a estar encerrados Dios no nos llamó a estar encerrados, a estar... Obviamente tenemos que estar con las medidas de prevención. Sí, es verdad. Pero Dios no nos llamó a estar encerrados en nuestra cautividad, hermano. Dios nos llamó a poder ser libres. Tú eres libre. ¿Sabías tú que hay personas que desean lo que tú tienes, anhelan lo que tú tienes, y tú lo estás malgastando, y tú no sabes que lo tienes hasta que lo pierdes, como dicen por ahí? Es un dicho nada que ver, pero es un dicho que no aquí no cae. Es un dicho que no cae. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, por si no sabía. Y el don sea irrevocable no se pierde. Pero tampoco tenemos que dejarnos estar en los laureles con eso, hermano. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un don, un ministerio, y que no tiene dominio propio, lamentablemente va a perdición. He escuchado muchos casos de personas que caen en cosas y pierden su ministerio, pierden su llamado. Son pastores, eran profetas, pastores, eran todas esas cosas, y pierden su llamado. Pierden su llamado, no pueden restaurarse. El llamado está ahí, está, sigue, el ministerio está, pero no pueden levantarse. La gente no lo sigue, sus ovejas no lo siguen. Dicen, no, es que está aquí, es que está allá, y que yo aquí, yo esto. Pero ¿dónde están tus frutos? Los frutos son los que valen, hermano. Siempre cuando viene una persona a decirme a mí, no, es que yo soy esto otro, aquí, yo soy adorador, soy esto, Dios me usa, y llevo harto años en el evangelio. Le digo, pero hermano, tus frutos, ¿cuáles son tus frutos? ¿Te has mantenido en las cosas del Señor? ¿Te has levantado en el nombre del Señor? ¿Has tenido una evolución? ¿Cómo se conoce el árbol? Por los frutos. ¿Cómo yo puedo conocer una persona que tiene dentro de ella? Por los frutos, por lo que habla, por todas esas cosas. Si yo estoy lleno del Señor, voy a hablar siempre del Espíritu Santo y del Señor. Pero si yo tengo otras cosas en mi corazón, si yo tengo otras cosas dentro de mí que no sea el Señor, voy a hablar puras tonteras, como dicen por ahí. Mire, quería decirle algo para que usted esté al tanto de lo que estamos tratando. Yo hoy día esta palabra no la iba a predicar, hermano. ¿Sabe por qué no la iba a predicar? Porque yo tenía otra palabra para hoy día. Yo tenía otro mensaje para hoy. Yo tenía un mensaje que se llamaba... Mire, yo tenía un mensaje que se llamaba Los placeres de la vida. Así se llamaba el mensaje.
los placeres de la vida. ¿Cuál es tu placer en la vida? ¿Cuáles son nuestros placeres? Y me puse a hacer en la transmisión en la mañana y me di cuenta que el Espíritu Santo quería predicar otra cosa hoy día. Quería hablar otra cosa. Y traté el tema de los Baal, de los Baales por lo mismo, porque hoy día, hermano, nos encontramos lamentablemente en una sociedad en el que se ha degollado, se han degollado, no los Baales del mundo, no los Baales los dioses. ¿Sabe qué dioses han degollado? ¿O qué profetas han degollado? ¿Sabe qué profetas han degollado? Los profetas de Dios, hermano. Hoy día la iglesia está callada, hoy día la iglesia está cesante, hoy día la iglesia está durmiéndose en los laureles. Y no se trata de hacer evento tras evento en Facebook, o invitar a pastores, a profetas, invitar a esto. No se trata de eso. Porque yo puedo invitar a muchas personas a predicar al Facebook, puedo invitar a mucha gente a predicar a las redes sociales, a hacer miles de eventos, a hacer muchas cosas. Pero si no invito a la gente que está alineada con el Señor, de nada me va a servir. Y últimamente estaba hablando con el Señor y le he dicho: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor me ha dicho: predica. No invites, predica, exhorta, predica. Alíñate con la gente. Y es lamentable ver cómo muchos hijos del Señor se han descalibrado. Hijos del Señor que son grandes en las manos del Señor. Personas que tienen grandes ministerios. Personas que tienen grandes llamados. Personas que tienen mucho de Dios. Se han descalibrado. Por la vanagloria de mucho evento. Por la vanagloria de mucho renombre. Mire, yo prefiero ser una persona que está en lo secreto para poder ser puesto en público por mi Padre. Yo no quiero ser reconocido por el hombre. Usted tampoco quiera ser reconocido por el hombre. No. Que Dios lo exalte a su manera. Cuando nosotros queremos ser conocidos por el hombre, hermano, no vamos no vamos a ganador, vamos a perdedor. Pero cuando Dios nos exalta, cuando Dios nos pone en alto, es ahí, hermano, donde está nuestra victoria. Anhelo celosamente de parte del Señor. Anhelo celosamente de parte del Espíritu Santo que Él pueda llevar nuestro ministerio de lo secreto a lo público, tanto como en la Iglesia Clínica de Sanación como el ministerio de lo secreto a lo público. Que nuestras vidas puedan ser llevadas de lo secreto a lo público, hermano. Porque cuando el hombre es expuesto en lugares de honra y no sabe esperar el tiempo del Señor, va a confusión. Sépalo usted. Muchos se turban en el griterío, en la vanagloria. Muchos se turban. Y después se sienten vacíos por eso, porque pierden su inercia. Predican sin el Señor, predican sin unción, y ahí es donde te sientes vacío. Y es porque estás predicando en un tiempo, en un lugar, estás predicando en un día, estás predicando en un momento en el que el Señor te había dicho: guarda silencio. Guarda silencio. Guarda silencio. Dios te está diciendo: guarda silencio. Y desobedeciste y empezaste a predicar. Desobedeciste y empezaste a hacer lo que tenías que hacer. Cuando Dios te da una orden y desobedeces, te sientes vacío. Es lamentable, pero es así. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Dios nos guarde, Dios nos bendiga.